Si tenemos que pensar en los primeros geógrafos franceses de la escuela regional que tienen influencia de manera importante en la Argentina, tenemos que pensar en Pierre Denis, que visita la Argentina, sobre todo cuando todavía no se habían acallado los festejos del centenario, entre 1912 y 1914 por un convenio que había hecho el gobierno argentino con el gobierno francés a los efectos de hacer un intercambio académico. Pierre Denis es un fiel representante de la escuela regional francesa, sobre todo de la primera parte de la escuela regional francesa. Pero antes de adentrarnos en su obra y en su personalidad, que fue muy importante y de mucho impacto en la Argentina, tenemos que pensar en qué contexto se da. Es su venida a la Argentina y los acuerdos que se hacen con el Estado francés, entre el Estado argentino y el Estado francés. Eh, Hay dos aspectos que a mí me gustaría destacar que de alguna manera dan contexto a esta visita y a su obra. Uno es el prestigio que tenía la cultura francesa dentro de las élites argentinas, ¿sí? Fundamentalmente la presencia de su filosofía, positivista, eh, las ideas fundamentalmente de la ilustración, del liberalismo, de la democracia que habían surgido durante la Revolución Francesa y que de alguna manera habían animado la Revolución de Mayo. Y por supuesto también la cultura francesa va a tener mucha importancia a la hora de redactar los códigos jurídicos de la Argentina. También, por supuesto, su literatura y poesía. Esta presencia sobre lo que era la cultura francesa, que prácticamente en las élites que organizan el Estado a partir de finales del siglo XIX, que se ha llamado generación de los 80, la podemos rastrear ya en lo que se llamó la generación del 37, una generación de intelectuales que tuvo peso importante en la cultura y política del país, a través de sus ideas y prácticas, ¿no? Pensamos en Juan Bautista Alberdi, en Domingo Faustino Sarmiento, en Esteban Echeverría, el autor del Matadero, y en distintos escritores importantes de la época que van a tener su peso en ese desarrollo de la política en la Argentina. En el caso de Juan Bautista Alberdi, que es considerado el padre del liberalismo, y el que tuvo mucha influencia en la primera constitución argentina de 1853 y constituciones posteriores, es muy interesante ver en sus primeros artículos la relación que hacía entre el idioma que se hablaba en la Argentina y las ideas culturales políticas. Y en esos primeros artículos, que él un poco después se desliza, dice que sería importante imponer, como él habla de los argentinos, el idioma francés, porque el idioma francés estaba relacionado de alguna manera con las ideas de la ilustración, la libertad, la democracia, la división de poderes, el republicanismo, ¿sí? El fin de lo que eran el antiguo régimen, las monarquías, los títulos de nobleza. Mientras que el idioma español era el idioma de la colonia, el idioma de la sujeción y no el de la independencia. Por eso llegó a plantear en un artículo muy tempranamente esta cuestión. A este punto se llegaba. Interesante para ver cómo él tempranamente se dan cuenta que cómo se habla está relacionado con las ideas y las ideas políticas y las ideas sociales y cómo de alguna manera condicionan las formas de pensar, la cosmovisión del mundo y las prácticas de las personas. Entonces se llega a proponer eso. Es muy interesante ver que en general la élite criolla tenía una visión bastante favorable de la cultura europea en general, y en el momento de hacer la celebración del centenario en 1910 se empiezan a preparar grandes fiestas y faustos, fundamentalmente con invitaciones a políticos, escritores,
hombres de la cultura de Europa. Entonces va a haber una serie de visitas, entre ellos autores franceses como Georges Clemenceau, que después fue un político notable, ya desempeñaba como político cuando vino a la Argentina. Algunos relatos viajeros importantes como Jules Juret, ¿sí? E incluso van a venir en el momento del centenario otros personajes importantes como Anatole France del Valle Inclán y todas unas que van a dictar conferencias o que van a poner, en el caso del Valle Inclán, Ramón del Valle Inclán, sus obras en cartelera. O sea, toda una serie de aniversarios, el aniversario pensado para festejar y autocelebrarse, salida a la República. En 1910 la Argentina oligárquica celebra el centenario de la Revolución de Mayo. Hay evidentemente dos países, el país de la riqueza, el país de la ostentación, y el país de la pobreza, aquel que decía que más o menos el 60% de la población argentina estaba por debajo de la línea de pobreza. La oligarquía trata de hacer un festejo para mostrar la grandeza, la riqueza nacional, ocultando por supuesto los otros elementos, los otros factores. No vamos a ir al corte justamente con el fasto, ¿no? Toda esa ceremonia tan interesante del centenario de la Revolución de Mayo. En esos relatos realmente eran relatos de viaje, eran relatos más bien románticos. Muchas de estas personas hacen aportes muy interesantes y en general lo que se plantea era lo promisorio que era el futuro de la Argentina en esos recorridos. ¿Sí? El centenario es festejado en un momento en que se venía de años de crecimiento económico, de grandes flujos migratorios que venían a hacerse europeos pobres, que venían a hacerse la América, la Argentina, y se estaba de alguna manera celebrando la inserción en algunas regiones de la Argentina, expresión de la región pivote, que era la Pampa, en el mercado internacional. De todas maneras, sabemos que el centenario se festejó en estado de sitio y en ese momento todo lo que eran conflictos sociales se reprimían violentamente. Estaba por entonces la Unión Cívica Radical, que se compartía como un partido insurrecto, más los movimientos como el anarquismo o el socialismo, que eran reprimidos de manera violenta, sobre todo con la ley de residencia, que controlaba a los inmigrantes, y con una democracia restringida y fraudulenta, hasta la llegada de la ley Sáenz Peña y los acuerdos que hace con Hipólito Yrigoyen con el aborto obligatorio y universal, ¿sí? Masculino. En ese sentido, en ese marco de festejos, es que cuando todavía no se habían acallado esos festejos, que hay un acuerdo entre el gobierno francés y el gobierno argentino para que Pierre Denis venga a la Argentina y trabaje sobre la Argentina y haga sus publicaciones.
La idea era que de alguna manera él iba a dictar luego en la Sorbona seminarios sobre la Argentina y también, de hecho, publicó en francés a pedido del rector de la Universidad de Cumán-Terán, en donde hizo algunos artículos sobre las posibilidades mineras de la Argentina, sobre todo en Bajo la Lumbrera, desde la Universidad Nacional de Tucumán, que se llevó adelante un trabajo importante en ese sentido de prospección de lugares o sitios que podían ser explotados por las minas, y publicó su trabajo en 1927 por la Casa Colin en francés sobre la Argentina, la puesta de valor de la Argentina, la puesta de valor de un país. Hay que decir que Pierre Denis había cursado en la Escuela Superior de Francia y era un discípulo aventajado de Paul Vidal de Lavalle y que participaba en sus geografías universales escribiendo sobre todo los capítulos dedicados a América del Sur, ¿sí? Y que esa obra de geografía universal se publicó incluso más allá de la muerte de Paul Vidal de Lavalle, junto con el Lucien Gallois. Y si no me equivoco, creo que una de sus últimas publicaciones fue en 1927. O sea que en ese sentido tenía una formación en la geografía regional. Y esa formación se va a ver en sus obras. Quiero decirles que esa obra en francés fue luego en 1987 traducida por Elena Chiosa con un estudio preliminar muy valioso en ese sentido, y fue un conjunto de libros que publicó por ese entonces la editorial Hachette, donde rescató muchos libros antiguos de la Argentina, tanto de autores nacionales como extranjeros. Bueno, permítame una intromisión para hacer algún agregado más sobre la traducción al castellano del libro de Pierre Denis. Este es un libro que se recupera, es una traducción que se hizo después de muchos años en la Argentina, dentro de una colección que se llamó Dimensión Argentina de la editorial Solar. En realidad, yo había dicho antes que era la editorial Hachette, pero ocurre que quien lleva adelante esta colección, fueron dos, Dimensión Argentina y Dimensión Americana, es el historiador Gregorio Weinberg. Y ya lo hace bajo el sello de Ediciones Solar, creando su propia editorial. Él había trabajado muchos años en varias editoriales y particularmente en Hachette. En realidad hay dos colecciones que él hace la organización de los textos, y ahí rescata distintos textos olvidados. Uno es Dimensión Argentina y el otro Dimensión Americana. En Dimensión Argentina, en entrevistas que él ha dado, dice que su objetivo fue recuperar textos y traducir textos que por razones de prejuicio o prejuicio académico habían quedado olvidados y que valían la pena rescatar, porque daban una dimensión compleja de la Argentina. Y es así que en esa colección no solamente recupera textos científicos, de historiadores, de literatos, sino también relatos de viajeros y exploradores. Y en cierta manera lo que permite dar una visión de ese tiempo en el cual se habían generado o producido. Por eso cada uno de esos textos tienen ediciones preliminares. En el caso que nos ocupa fue Elena Chiosa quien hizo la traducción y la edición preliminar, que puso en contexto social, político e histórico la producción del texto de Pierre Denis, haciendo una gran contribución en ese sentido. En realidad hay algo que es bastante interesante. Este texto se publica en 1987, en un periodo que hacía poco se había recuperado la democracia, en 1983, y se estaba de alguna manera generando una renovación fuerte dentro de lo que eran las disciplinas sociales y la geografía en particular. No solamente en autores y textos, sino en autoridades que tomaban el control
de las universidades luego de la intervención que había generado el gobierno democrático, ¿sí?, para normalizar las universidades. Y esto generó también nuevos bríos en geografía. Ahí es muy interesante, por eso un poco esta idea de intervención, en la contratapa del libro aparece un texto de Ricardo Figueira, que fue parte de esa renovación, el cual tuvimos oportunidad de señalar su labor cuando hablamos en otros videos de las geografías populares que había editado el Centro Editor de América Latina, sobre todo, y su labor editorial, y que esa contratapa es muy interesante por las referencias que hace el libro. Fundamentalmente, él dice que Pierre Denis, de alguna manera, era un informante calificado de la diplomacia francesa y supo hacer un texto muy bien hecho, con mucha profundidad, con mucho estilo, pero de un saber estratégico. Y ahí hace referencia a esa crítica profunda que se estaba haciendo a la geografía tradicional, sobre todo referenciados en las ideas, los conceptos, las conceptualizaciones y los cuestionamientos de un libro que fue muy interesante, que fue el libro de Yves Lacoste, La geografía, un arma para la guerra, que en esa época se leía de manera notable. ¿Sí? Porque de alguna manera dio armas para ese debate o para esa discusión de lo que había sido hasta entonces la geografía tradicional. No es que la geografía tradicional era toda una descripción inocente, sino que muchos de los profesores que se habían desempeñado en esa geografía habían tenido compromisos ideológicos fuertes, sobre todo con líneas conservadoras o del nacionalismo territorial. Incluso algunos de ellos muy allegados a organismos de Estado o organismos en donde se desempeñaban primordialmente las Fuerzas Armadas o organismos militares. Pero ese libro, uno recordando un poco cómo llegó en las manos, los que estudiamos en la década del 80, dentro de lo que era el contexto de las enseñanzas tradicionales de la geografía, ese libro lo trajo, si no me equivoco, allá por el 81, un compañero que se lo habían traído de España. Era la edición de 1977 de Anagrama, un año antes se había publicado en francés, y fue realmente un impacto. Era un libro en el cual se cuestionaba la geografía vidaliana, se reconocía su estilo, que era un momento de su época, pero fundamentalmente se la veía como una geografía estática, propia de una sociedad tradicional, más rural, un olvido de las ciudades, pero se cuestionaba la geografía de los profesores, la geografía del espectáculo, esas revistas de entretenimiento tipo National Geographic, y esa geografía que no ponía en escena la geopolítica, quizás por prejuicios, decía Lacoste en su momento, que tenían que ver con las asociaciones que había habido entre la geopolítica, la geografía y el nazismo a través de círculos como el Círculo de Múnich. Entonces él decía que había que recuperar de alguna manera esa dimensión. Esa geopolítica, fundamentalmente lo que develaba, era algunas cuestiones que debían traducirse no solo en un nuevo compromiso ideológico, sino profesional y epistémico. Por eso hablaba de guerrillas epistémicas, ¿no? Un proceso, como llamaríamos ahora, de deconstrucción de la geografía radical. Entonces, me parece que de alguna manera en esa contratapa Ricardo Figueira lo que hace es una lectura de ese texto en función de esa perspectiva en el momento en que se estaba dando y que cuestionaba fuertemente a la geografía tradicional. Sí, recuerdo sobre todo, y que tiene que ver con lo que estamos tratando con respecto a la geografía regional, que Lacoste hablaba de que la región se había convertido en un concepto obstáculo, porque como era un concepto, como habíamos dicho, clases pasadas, que de alguna manera lo que hace Vidal es rescatar un conocimiento popular para llevarlo a la alta tradición académica, las regiones, más que un concepto teórico y una forma de abordar el espacio, eran reales, eran objetos materiales reales percibidos, ¿sí? No objetos ideales, sino objetos reales. Y desde ese punto de vista él sostenía que había obturado otras formas de acercamiento al espacio. El texto
es un arma para la guerra, la geografía es un arma para la guerra, está escrito con un estilo muy directo, muy periodístico y tiene cuestionamientos políticos fuertes porque, claro, hacía poco se había terminado la guerra con Vietnam, de Estados Unidos con Vietnam, y él había visitado en el año 72 y hay en uno de los capítulos un estudio de cómo los norteamericanos con cartografía especializada habían atacado no solo las líneas de aprovisionamiento del Vietcong, sino también la destrucción de los diques del Río Rojo, porque fundamentalmente eran las zonas de aprovisionamiento de las guerrillas. Entonces, lo que decía, es un saber estratégico porque es un saber que sirve a los estados mayores y sirve para la guerra. Bueno, acá esta idea de Ricardo Figueira de saber estratégico la rescata, mostrando al resto de la comunidad la importancia que tenía este dato. Tenemos que decir que dentro de esta misma colección, otro libro que se va a publicar y que va a ser objeto en los próximos videos que vamos a analizar, es el libro de Guignard, ¿no? Donde estudia la Pampa Argentina con un estudio muy profundo sobre su ocupación, poblamiento, exploración, de la conquista a la crisis mundial, ¿no? Fundamentalmente lo que toma como fin de ese periodo es la crisis del 30. Bueno, solamente esto quería comentar porque me parece que en realidad sé que se ha hablado mucho sobre la crítica radical a la geografía regional tradicional, pero me parece interesante destacar cómo los libros que en algún momento impactan, como el libro de Lacoste, nos hacen ver de otra manera la reseña que podemos hacer de un libro, la presentación que podemos hacer de un libro cuando esas ideas se convierten de alguna manera en novedosas e interesantes para nosotros. Ese libro, como otros, de alguna manera se hizo al impulso de lo que fueron los festejos del centenario. Hubo muchos textos que se hicieron a pedidos de la élite o financiados por privadas, que tenían, por entidades privadas, que tenían esta idea un poco de mostrar la Argentina al mundo, y en algunos casos, en el libro de Pierre Denis, era la idea de presentarlos en una exposición internacional sobre los países que a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial se abortó. Nos tocó hace poco publicar un trabajo del notable escritor Vicente Blasco Ibáñez sobre España, que también editó en 1910, a pedido de la LIT, una geografía sobre las maravillas de la Argentina, y que fue de alguna manera el prólogo a lo que fueron sus actividades luego como emprendedor rural y colonizador rural en Entre Ríos y en la Patagonia. Bueno, hubo una serie de textos entonces, pero en muchos casos esos textos, sobre todo eran, como el que acabamos de hablar, eran relatos de viajeros, eran románticos, se saltaba la naturaleza, y fundamentalmente estaba esta idea de que el viaje era objeto de conocimiento, pero la importante era la experiencia en sí, y el relato casi en primera persona del autor que se trasladaba por el territorio. Este fue el caso, por ejemplo, que hablábamos recién de Blasco Ibáñez o de Jules Jouret, en donde ese relato era lo que se priorizaba. En el caso de Pierre Denis vamos a ver que es diferente, porque no hay referencias que yo recuerde en su libro a lo que es el devenir del viaje o un relato de viaje, sino es presentado como un texto científico, con cantidades, evaluaciones, y un texto científico donde se abordan aspectos, siguiendo el canon regional, fundamentalmente descripciones geográficas físicas, pero también muy importante, qué hacía la comunidad. Hay un peso fuerte, yo diría, en lo que era la geografía económica regional. Entonces, él tuvo que interrumpir su recorrido por razones de que vuelve a Europa ante el estallido de la guerra, pero había recorrido varias regiones argentinas, y fundamentalmente lo que él mostraba era el género de vida de las comunidades, mostraba cómo La Pampa se había planteado como una región pivote
para el desarrollo de la Argentina, y veía anacronismos tradicionales en la Catamarca, La Rioja, en general en el noroeste. Pero así destacaba algunas actividades modernas, como los ingenios en Tucumán, y las posibilidades ciertas que tenía Córdoba o eventualmente la Patagonia. Hay una cosa que acá yo recordaba mientras leía algunos análisis de autores y el texto en sí, y que tenía que ver con algo que era importante en la perspectiva regional francesa. Ustedes recuerdan cuando hablamos de Vidal de Lablache que dijimos que eran posibilistas porque lo que veían era la capacidad, habilidades, oportunidades que tenían las comunidades para dominar su suelo, para dominar su territorio en función de estructurar un género de vida. Y que era un proceso por el cual uno podía distinguir grados de evolución. Y habíamos dicho que en cierta manera esta forma de analizar la historia del territorio podría constituirse en un valor axiológico para los procesos de imperialismo y colonización, porque si realmente había gente más atrasada, Europa, que era el centro del mundo, podía ayudar al continente africano, al continente asiático, a entrar en esa evolución y control del medio ambiente, de hecho. Entonces, acá aparece en los trabajos de Pierre Denis, Robic va a decir que muchos de esos trabajos de la geografía francesa hay una visión etnocéntrica, incluso colonialista. Lo que él va a ver fundamentalmente es vocación, la llamada vocación regional, que uno ha leído en otras oportunidades cuando estudiaba la Escuela Regional Francesa, por el cual, por el análisis del ambiente, por eso son ambientalistas, nos decía Paul Claval, era posible determinar el futuro de las regiones, ¿sí? Entonces, en cierta manera, él lo que plantea es esas posibilidades en regiones del interior que todavía no estaban acopladas al mercado internacional. Tenía una visión económica muy lúcida, como lo va a demostrar su carrera posterior en las finanzas y en el mundo diplomático de Francia y en la Unión Europea, ¿no? Fue uno de los gestores de la Liga de las Naciones, la precursora de la Organización de las Naciones Unidas, y tuvo un papel importante, muy importante, en lo que fueron los tratados de la post-Primera Guerra, ¿no? Así lo ha dicho Sébastien Bellout, ¿no? Fundamentalmente como trazador de límites. Pero fue uno de los principales, en ese sentido, argentinólogos de la época, dirá Eve Pelosi, en bibliografía que ustedes pueden consultar y que está referenciada en el programa y en el artículo que dejamos más abajo, que un poco resume esta idea del papel de los geógrafos franceses en la Argentina. Entonces, en este sentido, este autor va a hacer una síntesis fundamentalmente de la Argentina, de mucho peso e importancia, que incluso otro geógrafo que ya en la segunda posguerra y en la década del 60, como Romain Guignard, va a estar en la Argentina y va a hacer una labor y una presencia importante en el desarrollo de la geografía regional. Bueno, lo que podemos decir con respecto a Pierre Denis, que fue muy interesante su publicación de obras, pero no menos interesante su trayectoria política, y configura esta especie de intelectual francés que a la vez tiene una función de Estado, que participa, diría Pierre Bourdieu, de esa nobleza de Estado, pero que tiene una presencia muy fuerte fuera de Francia y que la va a seguir teniendo, ¿no? Incluso la segunda posguerra. Si uno piensa en el papel que tuvieron los intelectuales franceses de las ciencias sociales y las humanidades en Brasil, en México, en Argentina, antes de la Primera Guerra Mundial o en entreguerras, en la formación de escuelas académicas importantes, ¿no? Yo pienso en Pierre Monbeil, la importancia que tuvo en la construcción de sociedades brasileñas, o en las cátedras de geografía de Brasil y en la formación de geógrafos brasileños, o Pierre de Fontaines con su presencia internacional, o el papel que jugó en España, que lo destaca Horacio Capel para los geógrafos españoles cuando los conecta con el resto de Europa,
durante el periodo del franquismo, vamos a ver que es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera Francia se manejó con una diplomacia de ideas importante, ¿sí? Y de alguna forma muchos de sus hombres, entre ellos geógrafos, y no solamente geógrafos, sino gente, antropólogos, historiadores, que incluso hicieron temporadas en estudios en América Latina, llevó adelante pasos importantes en ese proceso. Bueno, entonces, de alguna manera, ese libro sobre la Argentina va a ser un libro síntesis sobre aspectos humanos, aspectos físicos y posibilidades de progreso de la Argentina, ¿no? Ahí Pierre Denis lo que dice es que es un país un poco destinado realmente a progresar, y lo que muestra, como es común, incluso hoy en algunos análisis políticos, que el sistema económico-social era perturbado por un sistema político que estaba muy cargado de cuestiones emocionales y que en ese punto podía ser de alguna manera un bloqueo a esas posibilidades. Pierre Denis vuelve a Europa, sí, tiene un papel importante durante, como funcionario y diplomático, pero sobre todo es notable que durante la Segunda Guerra Mundial es un poco el organizador de la Francia Libre, que organiza De Gaulle desde Inglaterra durante la guerra, y a posteriori va a tener un papel primordial en la Organización de las Naciones Unidas y organizando organismos financieros internacionales para terminar en las finanzas privadas. O sea que fue un personaje muy importante desde ese punto de vista y muy interesante. Esto es lo que ocurre, digamos, este es el contexto, hablamos de la buena recepción de la cultura francesa, hablamos de los festejos del centenario, como una serie de producción de textos culturales que representaban o querían representar el imaginario del orden conservador de alguna manera, pero ahora nos toca pensar fundamentalmente en lo que fue la llegada de los geógrafos y de la geografía regional de manera importante a partir de la década del 60, que es cuando comienzan a surgir de manera importante distintos departamentos y cátedras de geografía. Y ahí tuvo un papel fundamental una figura como Romain Gagnaire, ya claro en otro contexto, pero vamos a ver que siempre la presencia de la política exterior francesa está muy presente. Y en este caso particular, una universidad argentina que tiene características especiales un tanto diferentes a las universidades centrales de la Argentina, como la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de la Universidad Nacional de Cuyo, que tuvo un papel importante en ese intercambio, pero tiene que ver con su historia particular.